con el chat del Zoom. Bueno, buenas tardes. Quiero presentarles a nuestro conferencista de hoy. Como bien saben, nosotros tenemos desde el IREN un programa de visitas a lo largo del año y esta vez pues, nos acompaña el profesor Laza, quien nos va a ilustrar, nos va a dar una conferencia sobre el STEAM y su inclusión en el currículum. Solo quería decir unas palabras del profesor para dar inicio a la conferencia. El profesor es licenciado en matemáticas, tiene un máster es el máster en formación de profesorado en secundaria y luego tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Pública de Navarra. ¿Sí? Su trayectoria se caracteriza por difusión de las matemáticas y el uso de tecnología. Por un lado, tenemos que el profesor, bueno, además de haber sido redactor en revistas de investigación, ha colaborado en diversos programas de radio y televisión. Además, el profesor Laza tiene incluso una novela de divulgación que esperemos que algún día la traduzcan, ¿no? Porque está en euskera. Ha sido también profesor de instituto, es decir, tiene esa experiencia directa en el aula, no solo actualmente trabaja y da clase en la Universidad Pública de Navarra, también en el máster del profesorado, en el que él fue alumno. También es director del Instituto GeoGebra de la Universidad de Navarra, y ha sido investigador principal en un proyecto de integración del currículo de matemáticas para propuestas de STEAM. Y entonces, con esa experiencia, pues él, como siempre, generosamente, va, durante su estancia, además de colaborar con investigadores del IREN y con alumnos de la maestría en enseñanza de las matemáticas de la PUC, está dando esta conferencia también abierta a todo el público interesado. Bueno, sin más preámbulos, ustedes, Aitor Laza. Voy a hacerles aquí la mayor seguridad y podemos levantar también algún tablet. Bueno, entonces, hay que compartir. No. Con audio a la derecha. Share audio, share sound. Debajo del cuadrito negro. Y ya luego ya compartir la dirección. Vale, ahí vamos. Pues este era el título que aparecía en el programa inicial, integrar propuestas STEM en el currículum de matemáticas. Este es el programa y el título que aparecía en el programa inicial. A continuación, en el cartel específico de la conferencia, bueno, pues vemos que el título también evoluciona. Entonces vamos a hablar también de diseño e implementación. Bueno, esto cambia mucho, ¿verdad? Diseño e implementación de experiencias STEM, de matemáticas, pero básicamente también, bueno, tenemos un tercer título porque, como se ha comentado aquí en la presentación, lo que vamos a tratar aquí tiene su origen en este proyecto, en un proyecto financiado por la Gobierno de Navarra, en el que se buscaba efectivamente, bueno, pues buscar estrategias para, de manera un poco humorística también, apuntalar esa M final en los proyectos STEM, porque a veces parece que es más STEP que STEM, ¿no? Las matemáticas que podemos encontrar en muchas propuestas STEM son básicamente utilitarias, son básicas, son elementos de cálculo, geometría básica, utilización de la estadística con un propósito científico, pero a veces es difícil encontrar propuestas STEM
en las cuales se busque efectivamente enseñar un contenido matemático de manera más formal. Y entonces este era el objetivo de la propuesta. Y por eso bueno, pues, se empezó a inventar en un primer momento qué marco teórico podíamos utilizar para trabajar las matemáticas desde el STEM. Ahí hay una idea clave que es bien conocida y es la idea del principio del currículum. Esto viene del National Council of Teachers of Mathematics y claramente nos dice que las matemáticas se tienen que trabajar en el contexto escolar de manera integrada. Integrada ya no solamente con otros contenidos matemáticos, sino también en este caso con otras ciencias, con otra tecnología. No hay que perder de vista, en cualquier caso, que el contenido principal que va a articular la matemática en toda la secundaria va a ser la noción de proporcionalidad, que hace una especie de columna vertebral de todos los contenidos matemáticos que se van a trabajar a lo largo de la etapa. Entonces, bueno, ahí tenemos elementos de álgebra, de geometría, de funciones y, bueno, se constata también en el análisis de propuestas mediante análisis estadístico indicativo, etcétera, que así es. Por ejemplo, cuando se propone tareas de resolución del álgebra a estudiantes, se observa estadísticamente que aquellos que utilizan ideas de proporcionalidad para controlar lo que están haciendo, para tener un control sobre su resolución, obtienen la resolución correcta con mayor frecuencia. Por lo tanto, ahí tenemos esa clave del principio del currículo. Bien. Bueno, pero entonces el proyecto STEM pues, tendría que servir a sí mismo, ¿no? para ampliar ese campo de trabajo y bueno, pues, avanzar también hacia un estudio integrado donde se puedan utilizar pues, los grandes números, la medida, la estadística en un contexto STEM. Aplicar de manera integrada pues, esos contenidos. Bien. Y también se veía la necesidad de darle la vuelta a la ubicación de los proyectos STEM en su implementación en aula. Porque a veces se trabaja un tema matemático, un tema científico, de ciencias físicas o de cualquier tipo, ciencias naturales, y a continuación se plantea una especie de proyecto STEM al final de un proceso de estudio con el objetivo de aplicar algo teórico que se acaba de conocer, que se acaba de aprender. Y nosotros vimos la necesidad de darle la vuelta. No, el proyecto STEM tiene que ser una motivación para trabajar algún concepto matemático. Entonces, primero vamos a trabajarlo de manera vivencial, vamos a llevar adelante el proyecto STEM, y una vez que han salido ahí cosas, han surgido ideas, nociones de muchos tipos, pues entonces vamos a llevar al aula ese contenido matemático que ha surgido de manera más o menos espontánea para formalizarlo en la clase después del proyecto. Y esto nos sitúa un poco pues, en la teoría de situaciones didácticas, que también busca también lo mismo, movilizar primero el conocimiento para luego institucionalizar. ¿Bien? Porque otra de las características de estos proyectos STEM es precisamente que las matemáticas que aparecen de manera espontánea son asequibles. Son cálculos aritméticos, es un poco de estadística, es una modelización con geometría, pero geometría pues, muy básica. Lenguaje geométrico básico, formas planas, para hacer un esquema, un diagrama, muestra de los teoremas. Mientras que los contenidos que van a surgir y que van a requerir una formalización, institucionalización, pues son más de tipo algebraico o funcional. Entonces, eso no sale de manera espontánea en un proyecto STEM, pero se puede formalizar después, más arriba. Entonces, este sería el esquema general que se presentó en el proyecto. Es decir, vamos a plantear que un proyecto STEM es un contexto al tipo de una situación didáctica. Vamos a poner a los estudiantes a trabajar por una cierta tarea. Van a pasar por fases de acción, las que van a tener que hacer cosas.
van a pasar por momentos de formulación en los que les vamos a poner en situación de que tengan que comunicar información de manera inteligible unos a otros, y también van a tener que validar bueno, pues esas conjeturas que vayan surgiendo durante el proyecto, las van a tener que validar de alguna manera, y de esa manera, bueno, pues van a edificar un cierto conocimiento personal de esas matemáticas que van a aparecer en el proyecto. Y más adelante, una vez termine el proyecto STEM, lo que vamos a hacer es institucionalizar ese conocimiento de alguna manera más. Bien, eso sería un poco el esquema general con el que se decidió trabajar. Vale. Muy bien, porque hay, efectivamente, si se busca en la bibliografía, pues aquí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo que aparecerá un poquito más tarde del diseño de un horno solar. Entonces, dentro de este planteamiento, pues entraría que los estudiantes tengan que buscar primero, tengan que indagar, ¿no?, información sobre qué es ese instrumento tecnológico, cómo funciona, cuál es su propósito. Tienen que buscar esa información, tienen que formular conjeturas, tienen que hacer una modelización incluso de un prototipo. Aquí entraría a través del software, ¿no? GeoGebra o otro tipo de software que nos ayude primero a modelizar, a parametrizar lo que estamos haciendo antes de construir un prototipo físico. Y luego sobre ese prototipo físico se pueden hacer medidas, se puede medir la temperatura en función del tiempo para ver si la construcción ha sido óptima o no. Y a partir de ahí se trabaja, por ejemplo, de manera más institucional al final, pues que la forma óptima ha tenido que ser una especie de curva, como es esa curva, qué características tiene que ser parabólico, etcétera. Eso vendrá ya al final. Mientras que hay otras propuestas STEM que se encuentran en la bibliografía que fallan pues precisamente porque se espera que los estudiantes encuentren una especie de regla aritmética o de regla algebraica al principio del proceso. Hay propuestas STEM, por ejemplo, pues, que tienen que ver con la gestión del tráfico en una ciudad, y enseguida aparecen pues, una serie de fórmulas que no son nada intuitivas para los estudiantes, y entonces falla, esa estructura falla. O se presenta el conocimiento matemático desde el inicio y se explica explícitamente cómo se utiliza, pues aquello no avanza. Por lo tanto, no entraría dentro de este esquema. ¿Ah? Entonces, aquí ya hemos hablado también de otros dos contenidos teóricos que aparecen en este marco, que serían, por un lado, el significado personal o institucional de un contenido matemático. Eso aparece también en el enfoque semiótico, son dos términos de la teoría matemática que hay detrás, de didáctica de las matemáticas, y efectivamente es lo que se quiere buscar con estos proyectos. Que primero el estudiante, las manipulaciones aritméticas, haciendo cálculos, medidas, etcétera, bueno, pues le dé cierto significado personal a eso que está construyendo, para luego formalizarlo más adelante y que se formalice mediante bueno, el estudio institucional. Buenas noches. Sabemos también que en esa los niveles de actualización hay ciertas etapas, están ya modelizadas por el EOS también y son conocidas y son útiles también pues, para ver en qué momento está cada estudiante dentro de la planificación de ese proyecto. Sabemos que hay un nivel 0 en el que hay ausencia de álgebra, solamente se hacen cálculos aritméticos. Sabemos que luego la proporcionalidad precisamente es la que va a llevar a avanzar en esos niveles de algebraización hasta llegar a un nivel ciertamente consolidado en el que pues, más o menos se pueden hacer manipulaciones algebraicas con opciones. Vale. Bueno. Y un proyecto STEM, por lo tanto, pues, requiere también de tecnología. Entonces, bueno, en este momento, para un uso escolar, pues, bueno, el uso principal o la elección principal que se hace es de utilizar software de geometría dinámica, porque nos va a facilitar la modelización
nos va a facilitar la construcción de esos prototipos y por otro lado, bueno, pues sabemos que funciona dentro de la teoría de exógenas, funciona efectivamente como medio antagonista, que el estudiante aprende simplemente por el hecho de enfrentarse a un modelo dinámico y manipularlo y explorar mediante ese modelo. Ya hay ciertos aprendizajes que adquiere el estudiante y por lo tanto pues va a ser útil. Y va a ser la herramienta tecnológica, la T del STEM, cuando hablemos de STEM para matemáticas. Bien. Vale. Bueno. El esquema entonces, o los pasos del proyecto, pues serían estos. Si volvemos al ejemplo del horno solar. Tendríamos un primer momento en el que se hace una discusión general de lo que se requiere en la tarea, una indagación, una búsqueda de información, una transmisión de información entre los estudiantes. Aquí, en el siguiente paso, pues con una modelización mediante software de geometría dinámica permitiría pues, ver distintas formas geométricas, cómo se comportan y cómo funcionaría técnicamente su diseño geométrico de un tipo u de otro, antes de hacer la construcción física de ese prototipo y a continuación, bueno, pues hacer el estudio matemático formal de lo que ha surgido de ahí. Aquí, bueno, el software también va a jugar pues, otro punto importante y es que facilita también la comprensión algebraica de lo que se está haciendo, porque se ha comprobado efectivamente que la manipulación de esos modelos de exploración luego facilita al estudiante la comprensión de la ecuación o del aspecto algebraico que tiene que resolver. Se obtiene con más frecuencia una solución correcta cuando previamente se manipula un modelo dinámico que modeliza esa situación. Y ya se tiene una especie de control también sobre lo que se está haciendo. Vale. Bueno. Para terminar entonces con este marco teórico, bueno, pues, en este proyecto lo que se hizo fue trabajar con centros educativos. En este caso, la Universidad Pública de Navarra trabaja con centros de Navarra y se busca también pues, una cierta variedad, tanto en el modelo del centro. Tenemos centros tanto públicos como privados que colaboran con nosotros. Modelos lingüísticos. En nuestra comunidad bueno, se hablan dos lenguas oficiales, castellano, el español y el euskera. Y luego también, bueno, pues tenemos, a pesar de que es una región pequeña, tiene bastante variedad geográfica. Tenemos una parte la montaña, el Pirineo, tenemos una zona al centro, tenemos una zona de ribera, el río Ebro, y también tenemos centros urbanos. Entonces, bueno, uno de los proyectos, efectivamente, pues fue, vamos a ver. Siempre, solo una vez. Siempre, pues no te voy a preguntar. Pues no me preguntabas. ¿Lo verán? Pero tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Deje de compartir y vuelva a compartir porque solo se ve el PPT. Solo se me ve Para el Zoom, para la gente que esté en Zoom. Vale, entonces ahora tengo que dejar El rojito, el botón rojito. Aquí. Stop. Claro. Vuelva a compartir. Y vuelvo a Ajá. ¿Y ahora se ve? Ahora sí. Vale. Bueno, simplemente por ver que efectivamente dentro de esos proyectos STEM, pues aprovechando esa variedad de zonas climáticas, pues una cosa que se hizo fue un proyecto estadístico para analizar el clima de cada zona y eran los propios centros educativos los que recogían los datos. Y entonces, de esa manera, pues, a pesar de ser una región muy pequeña, pues fácilmente se podían comparar los datos recogidos en un centro educativo, los datos recogidos en otro centro educativo y ver
bueno, pues los resultados de lluvias o de temperaturas, etcétera, pues iban a ser diferentes. Aquí tenemos un poco el contraste que podemos encontrar en esta región, ¿no? Tenemos una zona pirenaica con altas montañas, una zona atlántica un poco más suave con bosques, una zona media que empieza a ser mediterránea y una zona sur que es desértica. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco ese contraste de zonas que esto facilita, en este caso, pues bueno, el plantear la colaboración entre centros educativos. Tenemos centros de las 4 zonas y, por lo tanto, bueno, pues la recogida de datos va a ser muy significativa porque van a poder contrastar la información. Entonces, ¿Se ve? otro. No, pero se ve. Está bien. Tengo que salir otra vez. No, ya. Ahora ya se ve. Vale. Bueno, paso a presentar entonces, como ejemplo, pues uno de los proyectos que se presentó además, bueno, este proyecto se presentó luego en el Congreso CERMER de Europa y dentro de la mesa de discusión de proyectos STEM, tecnologías STEM. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo ejemplificamos todo esto que acabamos de ver. Y en este proyecto lo que se busca es la construcción y la calibración de una balanza. Entonces, aquí tendríamos el esquema general de una tabla de formación, que es el mecanismo que permite pues, efectivamente calcular el mismo a través de un elemento electrónico. Bien. Aquí, una vez más, bueno, pues tenemos durante la concreción del proyecto las matemáticas que van a aparecer van a ser utilitarias y auxiliares, aquellas que son inmediatas. Por ejemplo, vamos a requerir pues, la medida de magnitudes, en este caso medidas eléctricas, voltajes, y vamos a tener que hacer cálculos aritméticos también, pero como además los voltajes son muy pequeñitos, pues van a requerir la escritura en notación científica. Entonces, bueno, pues ya hay ciertos componentes, ciertos elementos matemáticos que salen ahí y que van a ser bueno, útiles para empezar a trabajar las matemáticas, a pesar de que estemos hablando de un contexto técnico. Pero el objetivo final no es ese. El objetivo final va a ser el presentar de manera formal la función lineal, función de función lineal. A fin de cuentas, lo que vamos a buscar con este proyecto es calibrar la construcción de esa balanza. Y por lo tanto, tras la calibración, vamos a comprobar efectivamente que va a tener que haber una relación lineal entre el peso del objeto que pongamos sobre la balanza y la corriente eléctrica que pasa por ese circuito. Bien. Entonces, bueno, ese es un poco el contenido matemático que se va a formalizar al final del proyecto. Es un problema práctico, ¿vale? Por lo tanto, bueno, entra dentro de la metodología STEM. Y luego tiene otras ventajas, y es que efectivamente se busca la colaboración entre estos 6 centros que están en relación al proyecto. Cada centro lo va a hacer y luego van a poner en común en ciertos aspectos. Van a estar en contacto entre ellos y van a estar en contacto también con la universidad. Porque van a utilizar los laboratorios de sus centros educativos, pero hay aspectos que no van a poder hacer ellos. Porque digamos que se va a generar un prototipo escolar que se puede construir con elementos que tengan en un laboratorio de electrónica en un centro educativo, pero eso no va a tener la precisión suficiente como para tener un prototipo con el que se pueda experimentar. Entonces, la universidad se presta a dejar su laboratorio, el UCNA Lab, que es un laboratorio bueno, de experimentación un poco abierto a la sociedad. Por lo tanto, los centros educativos también van a hacer una visita y de esa manera bueno, se socializan en un contexto universitario y eso va a generar también a los propios estudiantes de secundaria pues,
un componente afectivo importante es porque bueno, se van a sentir socialmente aceptados en una comunidad universitaria y por tanto eso bueno, pues va a generar mucho afecto hacia las ciencias, hacia la universidad y bueno, se espera que sea fructífero. Como anécdota, bueno, pues tenemos en esa UCNA Lab trabaja nuestro compañero Aitor Marzo, que es profesor de la universidad, pero es también una estrella de televisión, en España. Entonces, bueno, tenemos ahí otros artistas también que colaboran y efectivamente, pues, bueno, es un profesor que se dedica un poco a hacer experimentos de ciencia en la televisión y, bueno, es conocido. Por lo tanto, bueno, son los chicos pequeños y las chicas que les gusta, ¿no? Pues, Aitor Marzo de la televisión. Pero todo el esquema queremos que sea respetuoso con lo que tiene que ser la metodología externa. Bien. Ahí tenemos entonces el esquema de lo que es la carga de formación. Estamos en un campus de ingeniería. Por aquí hay gente que sabe bastante más que yo sobre cargas de formación. Si es así, te levanto la mano. Pero en principio, aquí tenemos el trabajo de laboratorio. Vamos a aplicar el método científico, vamos a diseñar un circuito electrónico, vamos a calibrar ese prototipo, vamos a hacer la modelización matemática, estamos pasando por todas las letras del stack. Y vamos a hacer esa manipulación matemática. Todo, por ejemplo, esto en el currículum de matemáticas y de. Vale. Bueno, la anterior imagen era un poco mala y esta se ve un poco más nítida. Ahí tendríamos los tres componentes que tiene que tener esa malga de deformación, ¿no? Soporte, la estructura, una pieza de aluminio que es la que se va a doblar y sobre esa pieza de aluminio se tiene que incrustar la malga extensiométrica que es por donde circula el circuito eléctrico. Circula la electricidad en este caso. Vale. Bien. Entonces, bueno, tras hacer el prototipo, se tendrá que calibrar. Este es el detalle de la pieza central, del número 3, que sería el detalle de la galga extensiométrica. Aquí otra vez, pues bueno, no se ve muy bien, así que la vamos a ampliar también un poquito. Ese sería el detalle de la pieza central. Hay dos terminales de input y output que efectivamente es por donde entraría la corriente eléctrica y por donde saldría. Y en la pieza número 3, ahí vamos a tener el circuito eléctrico. Bien. Bien. ¿Y cómo es? Bueno, pues esta es la forma que tiene el circuito eléctrico. Se trata de un diseño de puente de Wheatstone. Entonces ahí hay 4 resistencias, una entrada de voltaje y una salida de. No se ve muy bien, ahí se ve. Que las matemáticas que aparecen aquí van a ser utilitarias. Bueno, que a pesar de que ahí hay muchos elementos, el estudiante de educación secundaria va a tener que hacer cálculos numéricos únicamente con expresiones que son fáciles de manipular. La manipulación algebraica de este diseño sería complicado, no soy de nivel experto, pero la manipulación numérica no lo es tanto. Entonces, bueno, aquí en principio hay que tener atención a varias cuestiones, ¿no? Por un lado, bueno, hay cuestiones también un poco técnicas que habría que tener en cuenta. Por un lado, que cuando la pieza metálica se deforma, bueno, pues, tenemos que tener cuidado de no deformarlo más allá de su nivel de elasticidad, ¿no? Porque si no, si cede, luego ya no vuelve a su posición original y por lo tanto ya esa pieza no va a funcionar. Bien, eso. Vale. Bueno, que si la pieza se deforma más allá de su nivel de elasticidad, pues bueno, luego eso deja de ser proporcional, deja de ser lineal y bueno, pues ya no sé. Vale. Y efectivamente, bueno, pues esta pieza entonces va incrustada en la pieza de metal para que no sea esta misma pieza la que sufre toda la torsión, sino que sea la pieza de metal
a la cual se le puede poner incluso pues, algún tope y entonces bueno, podemos decidir también que no se doble en exceso. Vale. Pero entonces tendríamos el valor de la corriente eléctrica, que sería lo que va a entrar por este punto de aquí. Tendríamos 4 resistencias y tendríamos el voltaje medido en el circuito. Vale. La expresión que sale sería esa de ahí. Y efectivamente esta es la expresión que acabamos de decir que no es accesible algebraicamente a un estudiante de secundaria, pero sí numéricamente, porque de aquí todo es numérico, todo va a ser numérico. Este valor, no sé si... Este valor es el valor de la resistencia, que es un valor conocido, y estos son los valores que el estudiante va a medir. Va a medir con el instrumento, tanto el voltaje de entrada como el de salida. Por lo tanto, todo esto es numérico y se va a conocer. Y una vez que conocemos todo eso, pues sabemos en cuánto ha variado la resistencia del circuito. Bueno, esa es la parte entonces un poco técnica o de ingeniería del proyecto externo. ¿Bien? Y todo eso se trabaja en el laboratorio de ciencias. Pues es compleja algebraicamente, pero numéricamente pues no lo está. Que luego solamente hay que multiplicar, restar y dividir. Eso se puede hacer. Y luego, bueno, pues de cara al profesorado, sobre todo, bueno, pues, había que dar también pues, una serie de consignas y, bueno, pues, de cuánto tenían que ser las resistencias, el factor de transitividad, bueno, una serie de cuestiones técnicas que no tienen que ver con la matemática, pero que si queremos reproducir ese experimento en un centro educativo, pues al profesor del taller de laboratorio que tiene que gestionar todo eso, pues, se le tiene que decir, para que los resultados en todos los centros sean similares y comparables. ¿Bien? Incluso había que utilizar pues, un pegamento específico para pegar el circuito electrónico a la pieza de metal y tenía también sus características y su numeración. Luego otro problema es también que la señal que circula por ese circuito es de muy baja intensidad. Entonces hay que ampliarla para poder hacer una lectura. Y eso también bueno, se perdió. Y se... Vale. Bueno, ahí tenemos un poco la imagen de lo que surgió. Ese es el laboratorio en el que se hizo una de las experimentaciones. Entonces, bueno, en la primera fase vemos que efectivamente, bueno, el profesorado lo que haría es llevar una balanza doméstica al centro. Y esa balanza doméstica, pues los estudiantes se pesan, tiene que ser conocido, ¿no? Cómo funciona una balanza electrónica, pero luego a continuación se desmonta y se analiza pues, el interior del mecanismo para ver cuáles son las piezas. Y de esa manera se van estudiando, desde el punto de vista de la tecnología y la ingeniería, se van viendo cuáles son las piezas que están ahí, se explican, y luego son las piezas con las que el estudiante luego va a reproducir el experimento que quiere hacer. Segunda fase. En la segunda fase, pues los estudiantes hacen alguna conjetura de cómo funciona ese mecanismo y un poco por indagación y por guía del profesor, de la discusión dialógica que se da, pues tiene que llegar a la conclusión de que efectivamente hay una pieza de metal ahí, que es la que se mueve. Y ahí está la clave del mecanismo. Se realizan esas conjeturas y, bueno, pues a partir de ahí se avanza. Vale. Lo dicho, el primer prototipo que se realiza pues es solamente para ejercitar a los estudiantes en la construcción de ese. Se hace con material que tenga en el propio centro y no tiene que ser ni muy específico ni muy caro, puede ser reciclado, puede ser simplemente para explicar cuál es el circuito y cómo se ensambla. Y una vez cada centro ha hecho su prototipo, se lleva a la universidad. Y con mucho orgullo, cada grupo de estudiantes lleva su prototipo, los 6 centros educativos se juntan con el experto de la universidad y lo comparan, lo discuten y generan uno de mayor calidad o de mayor, más preciso, mayor precisión.
en la universidad, ya con elementos de la mayor calidad, y cada centro educativo, una vez se genera eso, lo recoge y se lo lleva al centro educativo para seguir con el experimento. Y siempre pues, este vínculo con el mundo de las ciencias. Vale. Lo dicho, los estudiantes pues, visitan laboratorios, realizan en una medida de investigación, se sienten importantes. Este tipo de experiencias pues, son vitales, perduran en la mente del estudiante. Es un poco como cuando se trabaja en educación elemental, primaria, con los estudiantes más jóvenes, ¿no? Y cuando se tienen estos cubos que tienen formas geométricas y se llenan de agua para comparar los volúmenes y tenemos un profesor un poco torpe que siempre se moja. Pues entonces ese tipo de experiencias vitales pues también perduran. Porque siempre se acordarán del día en el que el profesor se mojó, pero sí, entonces el volumen de la pirámide era un tercio del volumen de la prisma. Sí, se acordarán. Bueno, pues funciona un poco. Bien. Aquí tenemos unos ejemplos de los modelos dinámicos. Entonces, si le doy aquí, ahora voy a tener que hacer otra vez lo mismo, ¿no? ¿Ahora llamo? ¿No? Ahora se va a Ya ver. compartió todo. Ah, porque ya hemos compartido. Eh, Estos serían dos modelos que ejemplifican el uso que se hace del software en este caso. Aquí tenemos una explicación de bueno, de esas expresiones algebraicas que han aparecido antes. El estudiante no tiene por qué manipularlas, no tiene por qué, simplemente se les presenta, bueno, esto es lo que hay detrás, pero este es el resultado gráfico de esa ecuación. Entonces, efectivamente, aquí podemos ver qué pasa cuando cambiamos el voltaje, cómo varía esa resistencia. Y esto lo podemos también observar. Los valores son muy pequeñitos, por eso aquí se trabaja, es un contexto para trabajar la nomenclatura científica, la científica, son valores muy pequeñitos, pero también tenemos estos deslizadores que permiten cambiar pues, el voltaje de entrada, cómo cambiaría la expresión, y también qué pasaría si utilizáramos resistencias de Ohm. Y podemos ver cómo varía todo esto. Entonces, este es un ejemplo de modelo de exploración. Y el uso que tiene es precisamente que como esta expresión algebraica no es accesible, bueno, pues este modelo dinámico sí lo es. Y entonces vamos a explorar este monstruo algebraico inalcanzable, pues lo vamos a modelizar mediante estos dos deslizadores y vamos a ver gráficamente qué es lo que está. Este sería un uso. Y el otro modelo, bueno, con una serie de explicaciones y preguntas guiadas que los estudiantes tienen que contestar luego en su cuaderno de trabajo. A medida que van manipulando este modelo, la idea es que no solamente se queden, lo vean y ya está, sino que no. Ahora pues, incrementa el valor de intensidad de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Explica qué sucede, qué le sucede a la pendiente. Bueno, pues vamos introduciendo la metodología dentro de ese modelo exploratorio y esto es lo que el estudiante tiene que contestar, que es lo que va a suceder, tiene que explicar eso que está sucediendo. Y el otro modelo nos ayuda a el calibraje. Aquí tendríamos una hoja Excel en la que sencillamente tenemos que meter, pues en el momento en el que tenemos el prototipo construido y tenemos que calibrar, ya lo hemos colocado sobre la mesa, tenemos la pieza de metal que sobresale y ahora toca poner objetos de peso conocido para calibrar el sistema. Y entonces eso se hace pues, de esta manera. Podríamos poner objetos de 200 gramos, 300, 600, 700, lo que queramos. Y aquí medimos, el estudiante ya mide cuál es la intensidad de la corriente, cuál es la deformación, y son los valores que va a notar aquí. Entonces, si yo aquí cambio un valor, si pongo 0, ahí, bueno, veremos si lo pienso. Y si tengo, por ejemplo, pues si aquí tuviera 100 gramos y esta es la medida que tengo, pues veo que efectivamente estos puntos de aquí
van a variar su posición. Y aquí tenemos una línea de regresión que es la que nos puede decir cuál es la calibración de ese dispositivo. Entonces aquí otra vez, esa recta de regresión no es asequible para un estudiante de educación secundaria, no tiene por qué saber cómo se hace, pero el software lo va a hacer para él, ¿no? Pero la idea es que aquí, de este resultado, obtenemos, gracias al modelo de exploración, pues obtenemos una recta y es la pendiente de esta recta la que nos va a dar la regla de proporcionalidad para saber, luego ya, tras la calibración, cuando yo ponga un objeto arbitrario y no conozco su peso, bueno, pues, cuánto tengo que multiplicar, qué tengo que hacer para conseguir el peso. Vale. Entonces hemos calibrado la balanza mediante esos pesos conocidos. Aquí tenemos a los estudiantes que lo hicieron. Ahí tenemos la pieza que sobresale de la mesa y el dispositivo electrónico. Y bueno, y aquí tenemos ya, una vez calibrado el objeto, bueno, pues se fueron colocando otra serie de objetos para conocer cuál era el peso de esos objetos. Entonces aquí cada vez que se pone el objeto, el estudiante va con las pinzas, mide cuál es el voltaje y a partir de ahí va a conocer el peso del objeto. Bien. Entonces ya, una vez que finaliza el proyecto, ya se ha terminado todo, se ha hecho la calibración y se han empezado los objetos, ya conocemos cómo funciona una balanza electrónica, pues entonces ahora es cuando el profesor agarra al grupo, lo lleva a clase y de manera más formal pues van a hablar de la función lineal. Pero de alguna manera ya ha aparecido. No he tenido que trabajar con ella de manera algebraica, pero sí ha ido apareciendo. Se han visto distintos significados para esa función lineal. Y por lo tanto ahora ya toca hacer el trabajo en lápiz y papel, pero ya pues, todo lo previo va a ayudar a que ese trabajo sobre la función lineal va a ser más sobre todo, como conclusión, bueno, pues aquí tendríamos un proyecto STEM que modeliza un objeto matemático final, función lineal, y concepto, mediante una experimentación en el laboratorio de tecnología, que tenemos la T, mediante software, tenemos un momento de exploración, un contrato de imitación, con un componente didáctico esencial, esta sería un poco la categoría didáctica de lo que estamos haciendo. Y efectivamente lo que estamos haciendo es trabajar con muchos elementos que aparecen en el currículum de secundaria y los estamos trabajando todos de manera integrada, que es lo que decía una serie de dos y las fichas matemáticas. Entonces, bueno, estamos cumpliendo con lo que se nos pide, ¿no? Bueno, este sería entonces uno de los proyectos que se hizo y el que se presentó en este congreso, pero había más, ¿no? Entonces, bueno, de manera un poco más ágil, pero voy a pasar por los otros proyectos sin entrar en tanto detalle. Pero el segundo proyecto sería efectivamente el estudio estadístico del tiempo en Navarra. Entonces, gracias a la subvención que teníamos en el proyecto, pues pudimos adquirir una serie de equipos más o menos estandarizados de unas estaciones meteorológicas sencillitas que tenían un uso escolar y fuimos a los centros educativos y los instalamos. Y de esa manera, bueno, pues tenían un pequeño medidor de la velocidad del viento, un pluviómetro, pues, una serie de instrumentos para medir la temperatura, etc. Tenemos algunos más clásicos, pero bueno, la idea era que se trabajaran pues, todas esas variables. Por ejemplo, la temperatura puntual o constante, temperaturas mínimas y máximas del día, la precipitación, la presión atmosférica, humedad del aire, velocidad del viento y bueno, el nivel de cubrimiento
de nubes. Todas ellas, bueno, pues se pueden medir y se trabajan todas esas magnitudes que requieren de un estudio estadístico y ¿vale? Lo importante era que cada centro lo estaba haciendo en paralelo, por lo tanto compartían los datos. La organización estos datos pues, completan tablas, gráficos, se comparten y comparan los obtenidos. Y bueno, al final del proceso, cada grupo de estudiantes tiene que presentar un informe escrito al profesor y al grupo de compañeros, lo tiene que exponer, pues, exponer los resultados de ese trabajo. En nuestro caso, el currículum de Navarra, estos contenidos de estadísticas se trabajan sobre todo en los primero de la educación secundaria obligatoria y el cuarto. Por lo tanto, bueno, se acuerda que los grupos de estudiantes se van a repartir el trabajo, que hay tareas las que se pueden encargar los estudiantes de primero, los más jóvenes, y hay tareas que pueden hacer los estudiantes de cuarto. Pues también se trabaja de esa manera, un poco bien, de manera vertical, pues que los estudiantes más mayores colaboren con los más jóvenes y de esa manera también pues, aprenden entre ellos. Los estudiantes de primero de eso recogen los datos, utilizan los gráficos, el trabajo escrito y en la exposición. Los de cuarto de la ESO, bueno, pues se les pide más, ¿no? Se les pide también hacer el cálculo de parámetros de centralización y dispersión, la comparación entre los centros de otras localidades geográficas, localizaciones geográficas también cae a cargo de estos estudiantes mayores. También se les pide la comparación con datos históricos. Ya hemos hablado del cambio climático, bueno, pues también cómo puede afectar, ¿no? Si los datos que tienen hoy en día, si se corresponden con los que había hace 10 años, hace 20 años, también se puede comparar todo esto y hacer el trabajo escrito y la exposición. Bien. Bueno, con esta imagen, un poco, sí, la manera en la que se mide cuán cubierto está el cielo, pues es la parte casi más artesanal, porque efectivamente lo que hay que hacer es mirar al cielo y un poco pues te fijas en una sección del cielo y a través de fracciones, bueno, pues intentar ver qué fracción de la imagen que estamos viendo, ¿no? Está cubierta por nubes y bueno, pues de esa manera intentar estimar un porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, está la parte de estimación un poco más graciosa, que no tenemos un instrumento de medida que nos diga cuán cubierto está el cielo, pero bueno, se puede hacer un poco por estimación e intentando ver secciones del cielo e intentar ajustar un porcentaje a ese espacio del cielo. Bien. Bueno. Más. Lo que se trabajó fue trabajar con un teodolito toda la parte de trigonometría del currículum. Entonces, en lugar de empezar a hablar sobre la trigonometría sobre la pizarra, pues, se llevó también a los grupos de estudiantes fuera del centro educativo a realizar mediciones. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, pues el modelo de explotación que se empleó tenía que ver, bueno, que está en euskera, pero bueno, nos vamos a fijar solamente en lo que son los modelos, ¿vale? Simplemente, pues bueno, se empieza a trabajar con estos modelos dinámicos. Pues bueno, cuál es simplemente la estructura del triángulo, sus componentes, su nomenclatura, qué tipo de simbología se emplea para describir un triángulo y pasamos también a describir bueno, pues los elementos de un triángulo recto, ¿no? Aquí vemos de qué manera bueno, pues podemos manipular ese triángulo y vemos cómo afecta a los distintos componentes, al ángulo en este caso, y a continuación, pues bueno, este es un paraje de
De allá de la costa, el Palacio de Abadía, que se decidió con esta imagen, bueno, pues porque es efectivamente un observatorio astronómico. El señor de Abadía era un noble, pero muy caprichoso, y bueno, pues, construyó, dentro de su palacio, construyó un observatorio astronómico, y bueno, hoy en día está en desuso, pero se puede visitar. Es una biblioteca científica del siglo XIX bastante importante. Y bueno, pues aquí efectivamente tenemos las utilidades del software, ¿no? Y podemos ver efectivamente que con el software pues, podemos intentar ver de qué manera tenemos que acoplar ese triángulo para intentar calcular, por ejemplo, pues, una distancia inalcanzable, como puede ser la altura. Vemos otra vez que los elementos que están en verde son los únicos que tenemos que conocer. Es decir, la distancia a la que yo estoy haciendo la medición y el ángulo que yo puedo observar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, la econometría hace su magia y podemos conseguir información sobre la altura de este edificio. Bien. Vale. Este es también, bueno, pues otro ejemplo de cómo podemos utilizar esta misma tecnología, bueno, pues para calcular la distancia inalcanzable cuando tenemos, por ejemplo, pues un río que no podemos atravesar. Pues otra vez vemos aquí de qué manera, simplemente sabiendo la distancia de 2 puntos del lado del río en el que yo estoy y calculando esa distancia de esos 2 ángulos, voy a ser capaz de calcular todo lo que y conocer esa distancia. Pues, bueno, aquí tenemos modelos dinámicos que nos ayudan un poco a ejemplificar lo que estamos haciendo. Este es el plano del Palacio de Abadía, que acabamos de comentar, del Chateau de Abadía. Y efectivamente, bueno, pues aquí vemos de qué manera se puede triangular. La única zona que, estando en el entorno del Palacio de Abadía, podemos medir es su verja externa, que es la única pieza, que es la única línea recta que tenemos, que es la verja exterior del palacio. Entonces, se puede medir esa distancia y, a partir de ahí, simplemente calculando los ángulos en los 2 extremos, a partir de los cuales pues, vemos el palacio, bueno, pues esas 2 líneas verdes que en principio son desconocidas, a través de sus cálculos trigonométricos pasan a ser conocidas. Pero todo lo naranja es conocido. Desde esos 2 puntos, ahora, bueno, pues elegimos otro espacio, que es la residencia de artistas Meccato Enea, que tiene un vínculo muy importante conmigo, que efectivamente, esa novela de divulgación que habéis comentado en la presentación, yo la redacté haciendo una estancia como artista invitado en este espacio, en esa residencia de artistas, en el sector de la vida. Entonces, no es casual que yo decida poner este foto aquí, pero efectivamente vemos, ¿no? Pues de qué manera con la triangulación vamos a... solamente hemos medido la verja inicial, la verja de la entrada inicial al palacio, sin embargo, a partir de ella estamos haciendo el mapa de todo el entorno de la abadía a través de cálculos triangulares. Se puede enlazar también con nociones históricas, porque a fin de cuentas esta es la técnica con la que se describió el metro. Efectivamente, cuando en la República Francesa, bueno, pues se decide que se necesita una unidad de medida universal que sirva para todo el mundo, etc. Y entonces se mide a través de esta misma técnica la longitud del meridiano terrestre desde París hasta Barcelona, y entonces a partir de ahí bueno, se decide que una cierta distancia va a corresponder a una, ¿no? Y hay los aspectos que se pueden comentar. Y otro modelo, ya más de utilización en el centro, vamos a ver de qué manera, modificando ya el ángulo, la distancia, bueno, pues podemos ver cómo afecta a ese cálculo. Y por último, bueno, pues un modelo ya en 3 dimensiones, bueno, en 3D de álgebra, bueno, pues bueno, bastante bien.
Y aquí tendríamos un modelo que podemos visualizar cuál es la estructura de ese teodolito que han manipulado los estudiantes, que han manipulado un teodolito escolar. Y aquí, bueno, podemos ver efectivamente cómo varían esos dos ángulos y cuáles son las dos circunferencias sobre las cuales se está haciendo ese cálculo. De esta manera se puede visualizar las dimensiones que estamos haciendo. Sería un poco el uso del software en estos contextos, si lo queremos mejorar. Bueno, otro más. Ya voy terminando. Aquí tendríamos un tiro parabólico. En este caso, el software que se decide utilizar es otro, no sé si se conoce aquí, es uno que se llama Measure Dynamics, pero bueno, habrá seguramente equivalentes de otro tipo. Este software lo que hace es, bueno, pues grabas un vídeo, en este caso del lanzamiento de una pelota, y registras el movimiento de esa pelota en un vídeo. Y sencillamente Measure Dynamics lo que va a hacer es, va a recoger ese vídeo y lo va a analizar fotograma por fotograma y vamos a poder hacer pues, un análisis físico de ese lanzamiento. Tendríamos un poco la imagen de la ventana de Measure Dynamics y bueno, pues vemos un poco en esa parte de la derecha superior es donde va a aparecer el gráfico del movimiento, la imagen que queremos analizar. A la izquierda tenemos bueno, pues las acciones que podemos hacer sobre los archivos y en la parte de abajo van a aparecer pues, toda una serie de valores numéricos que tienen que ver con esos parámetros físicos del lanzamiento de la pelota. Y entonces, bueno, pues aquí tendríamos el software para analizar pues, un objeto matemático, puede ser una parábola. El objetivo en este caso era ese. Pero se repiten todos los componentes que ya hemos ejemplificado en el ejemplo anterior. Y el último sería, bueno, pues el horno solar, como os he comentado también al principio. Aquí también ya hemos comentado que pasamos todas las fases de ese diseño. Primero los estudiantes discuten de manera general cuál sería pues, la forma, buscan información, indagan y a continuación hemos comentado que podrían pues, modelizarlo mediante GeoGeo. Tendríamos entonces una serie de modelos. Vale. Esta sería la parte de indagación. Material para construir y bueno, aquí distintos modelos que se han generado durante el proyecto. Y tendríamos un ejemplo. ¿Qué pasa si el modelo es una caja, ¿no? Y bueno, tiene la típica estructura de espejos internos en los que rebota el haz de sol? Bueno, pues aquí otra vez tendríamos un poco, podríamos ver de qué manera funciona la reflexión dentro de ese modelo. Y podemos ver que, bueno, para ciertos puntos el haz de luz va a alcanzar esa olla, pero hay otros muchos puntos en los que ese haz de luz simplemente va a esquivar el objetivo. Entonces, bueno, y podemos discutir la utilidad de este modelo, si va a ser muy útil o la probabilidad incluso de que el haz de luz le dé a la olla y por lo tanto a la calle. Y veremos que hay casos en los que sí alcanza y otros casos en los que no. Vale. Bueno, ¿y si fuera circular? Pues si fuera circular, la reflexión, y aquí podemos discutir, ¿no?, con los estudiantes también cuál es el efecto de esa reflexión, qué pasa con los ángulos, con las rectas tangentes, etc. Pero vemos que es casi peor. Nunca le va a dar. Bueno, a veces sí, pero para esto no necesitamos un horno solar esférico, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir estudiando, gracias al software,
distintos modelos sin tener que construirlos físicamente, ¿no? Y esa es un poco la ventaja. Podemos ver que eso está pasando. Vale. Si fuera una hipérbola, bueno, pues aquí vemos que esto tampoco va a ser muy útil. Y, bueno, el espectro de alcance es mayor, pero enseguida se de luz. No, parece que no. Mientras que si damos a la parábola, o sea, vemos efectivamente que eso está pasando constantemente. Y por lo tanto, bueno, pues es muy fácil convencer a los estudiantes de que este va a ser el prototipo ganador. Vamos a tener un punto focal, que efectivamente si yo coloco la huella ahí, pues es la que me va a dar mejor resultado. Bien. Pero luego la idea es que esos prototipos, ya una vez analizados, se tienen que construir físicamente. Si no, no es un proyecto externo. Entonces se construyen incluso varios prototipos y luego la idea es también pues, colocar la olla, medir la temperatura, el tiempo, eso que está pasando y pues, listos para entrar al taller. Y se construye un prototipo y se construye. Vale. Bueno, y eso era todo. Entonces, si ahora hay preguntas o... esta era un poco la idea de este título, de Matemáticas y STEM, estrategias para ganar la M final, ¿no? O diseño e implementación de experiencias STEM en el currículum de matemáticas, o no, integrar los cosas STEM en el matemáticas, bueno, De todo, claro. ¿no? De todo. Cualquiera de los. Bien, si tenemos preguntas, primero en la sala, los que nos acompañan desde que el calor de su hogar, también pueden hacer preguntas a través del chat. ¿Sí? ¿Preguntas? Adelante. Sí. Buenas tardes, doctor Laza. Una consulta. En estas actividades que he trabajado con el STEAM, los docentes, ¿cómo se prepararon para realizar este trabajo? ¿Cómo usted percibió el trabajo con ellos? ¿Fue un rol de acompañamiento? Porque entiendo de que de fase en fase hay como que, me imagino que no es tan rápido, ¿no? De una fase a la otra hay elementos que tienen que transitar, me imagino, ¿no? ¿Cómo quizá de repente nos pueda comentar un poco la experiencia de los profesores? De repente ya tuvieron trabajos anteriormente con este tipo de proyectos o fueron recién que se les dio este trabajo. Esa era la pregunta, gracias. Sí. En esta época no era habitual trabajar proyectos externos en nuestra comunidad, en nuestra nación. Y bien es la razón por la que se quiso poner en marcha este proyecto. Era la primera vez que la ley educativa, que el currículum educativo explicitaba que se tenía que trabajar el extra. Hasta ese momento los currículum anteriores no lo decían y por lo tanto bueno, pues, se consideraba que se podía trabajar o no, pero bueno, o tampoco era tan conocido el extra. Por eso la idea fue trabajar con estos 6 educativos que iban a servir de pilotaje para lo que se pusiera en marcha. La región es muy pequeña, pero tiene sus ventajas. Y efectivamente, al ser tan pequeña, tenemos ya un grupo de profesorado estable que colabora con la universidad en varios ámbitos, incluso antes de este proyecto. Y esa fue la ventaja. Entonces pudimos contactar con un grupo de profesorado que estaba interesado, que había colaborado con nosotros previamente, por lo tanto nos conocían, que habían colaborado, por ejemplo, pues, en la Olimpiada Matemática, que se hace con estudiantes de segundo de educación secundaria obligatoria, o que habían trabajado pues, en la organización de eventos de formación para maestros de matemáticas, profesorado de matemáticas, o también en publicaciones de algún tipo. Digamos que hay una especie de red o ecosistema de profesores que está dispuesto. Entonces,
En ese sentido, lo más fácil fue contactar con ellos. Los proyectos efectivamente duraron todo el curso. Esto que se cuenta aquí tan rápido, no, en realidad el proyecto comienza al principio del curso y finaliza al final del curso académico. Por lo tanto, por ejemplo, el proyecto de estadística que acabamos de ver, su interés es efectivamente que se desarrolle a lo largo del tiempo, ¿no? Poder tener datos de distintas épocas del año, por ejemplo. Entonces, en todo momento, nuestra disposición era que cualquier duda podían consultar. Dudas sobre el contenido matemático que se pueda trabajar, dudas sobre la gestión de la actividad o incluso plazos, o si necesitaban ponerse en contacto con todo el centro educativo, lo podían hacer a través de nuestra, que a veces no es fácil pues, en los escolares encontrar el tiempo para contactar con otro centro por restricciones de horario y de obligaciones. Entonces, bueno, pues de alguna forma nosotros íbamos pivotando toda esa información y hacíamos un poco de enlace. Las dudas, sobre todo, bueno, pues surgían a la hora de cómo gestionar el laboratorio o cómo gestionar nosotros. Pues, íbamos dando pues, ciertas ayudas o indicaciones o incluso algunos diseños de los modelos los fuimos haciendo junto con ellos. Que no teníamos nada hecho previamente, entonces un principio de utilidad, en el momento en el que se necesitaba un modelo dinámico para ejemplificar algo, pues lo hacíamos. Y lo hacíamos desde la universidad, lo compartíamos con el profesorado y el profesorado pues, nos daba el feedback de si era útil o no era útil o si había que cambiar algo. Que a lo mejor en la universidad tenemos muchas ideas brillantes que luego vas al centro educativo y no funcionan o no tienen utilidad y entonces nos dicen, si no funciona, tenemos que cambiar algo y se cambia, pasa nada y se vuelve al centro educativo. Y esa era pues, la manera de funcionar. De los centros educativos, de los 6, 2 tenían formación profesional. Y eso fue una gran ventaja, porque ya estaban muy habituados a trabajar en taller. Y tenían también talleres mejor equipados. Por lo tanto, pues eso fue una ventaja. Eso, pues, estas metodologías son interesantes para todo el mundo, pero pues, para estos centros de formación profesional fueron especialmente propulsos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y yo tengo una pregunta. O sea, a raíz de lo que mencionaste hace un momento, esto sale, parece, motivado por un cambio en el currículum, ¿no? Porque se empieza a colocar expresamente el uso de STEM. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿se siguen utilizando estas actividades? ¿Se siguen promoviendo? ¿Salieron del currículum? Entonces, los centros dejaron de trabajar. El STEM continúa en el currículum, pero de alguna manera ya tras ese proyecto y otras experiencias se trabaja ya de manera más habitual. Es decir, que ya no hace falta la intervención de la universidad en los centros educativos para que ya centros y ya con la iniciativa propia plantean sus propios proyectos. Entonces, bueno, digamos que eso ya se puso en marcha y en el momento en el que aquello ya funcionaba, pues la universidad dio un paso atrás, ya se desentiende un poco de la cosa, ya bueno, está funcionando, ya nos dedicamos a otra cosa. La idea de innovar es que la universidad entiendo que tiene que dar el primer paso, animar y impulsar y ayudar. Y una vez que ya está en marcha, bueno, pues, ese trabajo ya es de los centros educativos. No podemos estar siempre Sí, o sea, haciendo lo mismo. no, pero me preocupaba por si había sido una experiencia y luego ya no intervienen y se pierde. No, esto continúa, No. sigue en el currículum. Deja un pozo. Seguramente no funciona con la misma intensidad que al principio, pero estamos en contacto con centros educativos por distintas razones, pues, por ejemplo, porque llevamos estudiantes de prácticas centros educativos y entonces el feedback que recibimos de los centros es que se siguen haciendo proyectos STEM, a lo mejor de manera más esporádica, pero se siguen haciendo, se siguen teniendo en cuenta. Yo quería comentar algo al respecto de la relación que existe entre la universidad, ¿no?, con los centros educativos de nivel secundario. Me parece que hay un nexo mucho más
ligado entre estos dos instituciones para que pueda llevar proyectos a nivel secundario, proyectos de la universidad, ¿no? Acá en el Perú tenemos las ferias de ciencia y tecnología promovidas por el Ministerio de Educación a nivel secundario, donde también estos proyectos llevan. No hay ese nexo entre la universidad y los colegios. Aquí tenemos de repente ideas, proyectos, pero para proyectarnos hacia los colegios, hacia los estudiantes, allá en lugares un poco más cortos, más estrechos, ¿no? Que pueden pedir, ustedes si pueden proyectar, ahí viene ese tránsito, tanto al colegio, a la universidad como al colegio, ya, para poder presentar estos proyectos. Aquí a nivel nacional, por regiones, por departamentos, hay proyectos nacionales, ferias de ciencia y tecnología a nivel secundario. Donde presentan interesantes trabajos de investigación, interesantes proyectos de los jóvenes, 12, 14 años de nivel secundario, presentan estos proyectos. ¿No? Creo que ahí es un poco más corto, más estrecho esa relación que existe. En este caso, bueno, la propia convocatoria de las ayudas que se daban al proyecto lo exigía. Entonces, eso también ayudó, claro, porque nosotros presentamos el proyecto y era requisito para el proyecto que hubiera esa vinculación. Se exigía. Entonces, ¿Qué se exige de los gobiernos? desde el gobierno financió económicamente este proyecto. Y entonces, para recibir esa ayuda económica, el requisito era que tenía que existir esta vinculación entre la universidad y centros educativos. Por lo tanto, era una obligación. Eso es. Y por eso funcionó bien. Bueno, en principio, felicitar por el trabajo que viene realizando y por la participación de la sociedad en esto. Mi inquietud es cómo seleccionaron estos problemas, digamos así. O sea, ¿por qué la balanza electrónica? ¿Por qué el gas universal? ¿Por qué las electricidades solares? Etcétera, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales en este tipo de trabajo es que los chicos encuentren sentido, se involucren, se den cuenta que los entusiasma, que les va a servir, que responde a su curiosidad. Y entonces, claro, estas son cosas evidentemente interesantes, pero no sé si salieron de alguna manera de las inquietudes de los chicos, que es algo, un factor fundamental, como, no sé, a ver. No, la verdad es que no. Salieron de las inquietudes del profesorado, que trabajaba en esos centros. Ajá. Por tanto, en una de las reuniones iniciales que se hizo con el profesorado de los centros, bueno, se preguntó qué ideas hay, qué intereses hay, qué podemos hacer. Y bueno, pues, estos 5 proyectos fueron 5 ideas que salieron de esa interacción con el profesorado de los centros. No tenía interés en hacer el horno solar, sí. Otro centro tenía interés en el análisis estadístico del clima y sí. Y esa fue la razón. Sí, ya. Yo lo quería comentar porque trabajamos nosotros desde los cursos que damos a profesores, desde la Academia de Ciencias, el curso de capacitación también. Entonces, en uno de ellos trabajamos el enfoque STEM y les pedimos a los profesores que para una de las sesiones finales pues, buscaran inquietudes, proyectos con sus estudiantes. Y nos llamó la atención un proyecto, entre comillas, porque fue una cosa demasiado incipiente, muy poco tiempo, de unos niños que habían observado no sé cómo le llaman en España, pero los chanchitos en la tierra. Son esos animalitos que están en la tierra, en la humedad, ¿no? Y en algunas plantas había más chanchitos que en otros. Entonces, bueno, pues estudiar eso, a ver qué pasa con la planta de que tiene cerca a los chanchitos y con la planta que no tiene cerca a los chanchitos. Pues
eran chicos de primaria, ¿eh? O sea que no había un nivel de formalización que pudiera llevar pues a GeoGebra, a registrar datos, qué sé yo, pero sí un registro de datos empírico y como a percibir que sí, que los chanchitos le favorecían a la planta, ¿no? Una cosa muy rústica, pero que sí estaba dentro de lo que ellos habían descubierto, de lo que ellos habían, de algo en lo cual ellos estaban interesados. Entonces, ese tipo de ideas nosotros estábamos sembrando en los profesores que estimulen a sus estudiantes a buscar sus propios problemas y a partir de allí ir generando pues, las inquietudes de crear problemas, de plantear situaciones nuevas, de modelizar, iniciarse en la modelización, digamos, ¿no? Que todo esto es parte del gran STEM, ¿no? Que es todo un reto para los profesores, definitivamente. Sí, sí, completamente de acuerdo. Así debería de ser, ¿no? El inicio del proyecto debería de partir de una inquietud Ajá, de los estudiantes. Eso es así. claro, claro. Es más difícil de gestionar, Sí, pero así debería de toma ser. más tiempo, además. Pero este ejemplo, por ejemplo, pues sí quedaría que primero se tendría que decidir cuáles son los factores que hay que analizar, ¿no? Partiendo de ahí. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué tenemos que medir de la planta para saber si crece más, menos que la otra, si está más saludable o no? El tipo de, ¿no? La humedad, es decir, Claro, bueno, hay una serie de cosas que se pueden qué hacer. variables son las que tienes que analizar, luego ver de qué manera las puedes medir y qué relación puede haber entre esas variables. Claro, y ahí vas construyendo todo el proyecto. Ahí la dificultad sería la de prever qué contenido matemático queremos modelizar con ese proyecto. Si queremos apuntar la M. Porque ese proyecto puede ser muy interesante. Aquí. Ese proyecto puede ser muy interesante para la STEM. Se puede automáticamente. ¿Cuál es el proyecto? Pero la M. Ahí habría que hacer un trabajo previo con el profesorado para anticipar cuál es el contenido matemático que se va a poder trabajar una vez finalice ese proyecto y se haga todo el estudio. ¿Cuál sería, por ejemplo? ¿Qué contenido matemático podríamos ver que hay ahí que merece la pena formalizar? Una cosa formal, ¿no? Pues eso sería un poco el Claro. trabajo de diseño, ¿no? Esa es una mirada, ¿no? Ver el contenido matemático. Pero otra mirada es el pensamiento matemático más que el contenido matemático. En el sentido, si están encontrando relaciones entre variables, si están descubriendo variables, si están haciendo conjeturas, si están estimando consecuencias, ¿no? Entonces decir, caray, más allá del contenido matemático específico, que luego se puede, naturalmente, con información estadística, tomar datos, comparar, esto toma tiempo, evidentemente, comparar una planta que tenga chanchitos y otra que no tenga chanchitos y ver, medir, estimar el tiempo, hacer comparaciones, ahí hay una serie de cosas, fundamentalmente, seguramente, estadísticas, ¿no? De registro de datos, ¿no? Más gestión de datos. Pero más allá de eso, como insisto, como repito, estaría este pensamiento matemático, que es esto de encontrar variables, sin decirlo, y no tienen por qué decirlo, pero ¿qué estás examinando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás relacionando? ¿Qué estás comparando? ¿No? Y hacer conjeturas, ver hasta qué punto la conjetura se le está cumpliendo o no. Y este tipo de enfoque que es el tipo de pensamiento científico. Eso es. ¿No? Razonamiento, orientación, innovación. Claro que sí. Sí. Sí, es como muy, o sea, yo creo que no sé si es un dilema o ambas cosas hay que hacerlas, ¿no? O sea, generar situaciones para que ellos formulen preguntas, ¿no? Como dice el profesor, sean curiosos y esa curiosidad la sepan luego comunicar, ¿no? Verbalizar, formular, ¿no?
Pero por otro lado también me preocupa esto porque el tener bien claro, esa experiencia puede servir para que los chicos se inicien en una visión más científica de los problemas, pero normalmente el profesor de matemáticas necesita que aprenda matemáticas. Entonces, ¿cómo equilibrar las dos cosas? Y aquí supongo que hay que tener una mirada más fenomenológica, ¿no? Digo yo, o sea, tratar de estudiar qué situaciones, qué fenómenos, por ejemplo, se asocian a la linealidad, ¿no? Entonces, vamos a buscar situaciones de la vida real para las cuales ese modelo de la linealidad va a ser la respuesta. Entonces, voy por ahí, ¿no? Y entonces trabajo el problema inicial que nos planteaste de las resistencias, porque sabemos que detrás hay un modelo lineal. Por eso lo elijo, porque hay una intención de que aprendan determinada matemática. Entonces, las dos cosas son importantes, pero muchas veces, o sea, lo de mirarla desde otras perspectivas y con ayuda de otras ciencias siempre va a estar presente, por lo visto, por lo que nos has explicado. Pero si el foco es la matemática, es también importante que los profesores nos formemos como para identificar esos fenómenos, que normalmente no lo tenemos muy claro. Entonces, a veces usamos la cuadrática para modelizar algo que realmente no responde a un modelo cuadrático, pero no nos cuestionamos si eso está bien o está mal, porque el libro ya lo proponía así, ¿no? Entonces, esa práctica me parece que es interesante y como que también sería en la base de si alguien quiere iniciarse en el trabajo con proyectos de este tipo, una pregunta debería ser eso, ¿no? ¿Qué matemática es la que quiero enseñar? ¿Qué fenómenos se responden con esa matemática y que podrían abordarse y que, claro, ahí hay que ver cuáles les interesarían a los chicos, ¿no? Para tratar de ganar esa componente también afectiva, ¿no? Pero no hay que perder de vista a qué tipos de problemas responderá eso que quiero que aprendan. Porque si no, no van a aprender matemáticas. Van a desarrollar su pensamiento científico y todo muy bien, pero también queremos que aprendan ciertas cosas. Eso es. Ujú, Aplicarán ciertas matemáticas básicas ujú, en el STE. ujú, En cálculos, utilizarán geometría básica, ujú. diagrama, un esquema geométrico, a lo mejor, pero utilizarán, ¿no? Las matemáticas básicas que conocen, las utilizarán de manera en práctica, pero no aprenderán ciencia y tecnología, pero no aprenderán nuevas matemáticas, a no ser que se haga esa identificación de a dónde quiero que me lleve este proyecto. Pero digo, en la misma línea, pero no tiene por qué pensarse que el STEM es que hay que hacerlo en ese tipo de STEM en clase de matemática, en los cursos de matemática. Podría ser el curso de tecnología o donde solamente es la parte aplicativa de las matemáticas. Los STEM para matemática sí tendrían que ir con esa componente muy clara, ¿no? Eso es. Sí, sí. El objetivo aquí, sin embargo, era eso, poner el foco En en la Yo creo que no. Es que no va a haber STEM si no hay matemática. pero el nivel, No va a haber STEM si no hay matemática. Matemática va a ser finalmente el corazón del... ¿El énfasis siempre va a estar en la matemática? No sé. no, Pero es que si no le pones matemática, el proyecto se te queda solamente especulativo. Sí, No, pero puede ser como explicaba el Sol, aunque va a ser más utilitaria, más de un cálculo. Está la matemática porque cálculo, pero no aprendo nada. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Sí, pero el nivel de la matemática creo que es un poco lo que estamos Bueno, cuestionando. el nivel ya depende de o sea, si estás en primaria, en secundaria, en la universidad, ¿no es cierto? Ya allí es otro asunto. El gran reto para los profesores es encontrar estas situaciones adecuadas, ¿no? Estos problemas adecuados que orienten a los muchachos a llegar a esa matemática, pero con algo que los entusiasme, que los involucre. Eso es, para eso los profesores también tenemos que estar muy involucrados en eso. Muy involucrados en eso y saber, por acá puedo sugerir que indaguen por aquí, por allí encuentran algo los muchachos, ¿no? Entonces, eso toma tiempo, eso
Es un proyecto muy lindo. Hay, las academias de ciencias de Latinoamérica están muy interesadas, preocupadas en esto y han sacado un libro sobre el enfoque STEM y distintas experiencias y propuestas, etcétera. Que te lo puedo pasar, creo que está en PDF también. Es muy interesante. Sí. Cuando está la A es por artes, Ah, sí. ¿no? Sí. STEAM. A veces Antes, también. claro, sí. Ahora hay No tiene el mismo significado en inglés que en español. Es letras, ¿no? Arts, en realidad, Humanidades. quiere decir Sí, le ponen H. ciencias sociales. Ah, Es decir, cuando tú haces un proyecto STEM y tiene busca un beneficio social, ujú. de alguna manera, eso ya sería un STEAM. Pero si lo trasladas al español, claro, STEAM, artes, pues parece Claro. que lo que quieres Artes es plásticas, que sean ¿no? artes plásticas, o que tengan cierto diseño, y no quiere decir eso. En realidad, quiere decir que tiene que tener un enfoque de ciencias sociales, humanísticas o artísticas también, pero en un sentido mucho más amplio. Sí. No, pero algunos le han agregado la H, especialmente para poner énfasis en humanidades. Entonces le ponen STEAM H, ya han puesto STEM Plus, con una, ¿no? Ya para todo lo que va, todo lo que venga. Le han puesto un más, ¿no? Entonces, ¿Y dónde tendría que ir? Ah. Al La principio, H, al ¿dónde la final, ponen? Dice. la H la ponen al final. STEAM, STEAMH. Sí. Bueno, entonces dejaríamos de ser los últimos. Sí. ¿Ustedes, chicos, me quieren preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Tienen proyectos? ¿Preparar, no? ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se desarrolla cada proyecto? Cada proyecto se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar. Todo el Entonces, año. Todo el año, un año, ¿no? sí, todo el año. 9 meses. 9 meses. ¿Y todos en simultáneo? Sí, no tienen por qué desarrollar todos los proyectos, todos los grupos escolares. Por ejemplo, participaba el mismo centro, pero en ese centro a lo mejor tenían 5 grupos de distintos cursos y cada uno desarrollaba un proyecto distinto de los 5 que hemos visto. Y de alguna manera la idea es graduarlo temporalmente para que no coma tiempo, para que no te obstaculice el hacer las otras tareas que quieres hacer en el centro escolar, sino que, bueno, pues pautas que cada semana o cada mes se va a hacer una actividad relacionada con ese proyecto y se va avanzando poco a poco. Eso también facilita la coordinación entre los centros, que se da de manera muy pausada. Si hay que pasar datos a otro centro, hay tiempo para hacerlo sin que obstaculice. Y de esa manera, bueno, pues, es muy progresivo. Sí. Y eso es porque está en propuesta, pero una vez que ya se establezca, ¿cuántos proyectos cree que se puede realizar en un año? En Un solo grupo. un solo grupo. En un solo grupo yo creo que lo conveniente sería hacer uno, efectivamente. Pues porque hay otras muchas cosas que hacer. Y yo creo que sería un error también el pensar que tenemos que desviar la atención completamente al STEM. El STEM es interesante, es importante, hay que hacerlo, pero tiene que ocupar su tiempo. Y lo que no podemos permitir es que deslice nuestra atención y que dejemos de hacer otras cosas igualmente importantes, pues por hacer 2 proyectos STEM en lugar de 1. No, porque de lo que se trata es de trabajar la metodología. Por lo tanto, aunque se haga una vez, bueno, ya estamos trabajando. Hay una pregunta. Han levantado la mano de... Sí, hay una pregunta de... Sí, ¿Quiere- hola, No, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Buenas noches, el tema está genial. Le hablo de parte de la Universidad del Centro de Huancayo, un alumno de matemática. Eh, bueno, ya que se refiere con estrategias de a, más que nada con el tema de la matemática, ¿no? El STEM. Si seamos un poco realistas, la matemática desde primaria
realmente no se enseña para la vida, sino se enseña para poder ingresar a la universidad. Y esto está apuntado también en el tema de secundaria, ¿no? Las academias y todo solamente enseñan matemática para poder ingresar. El fin, el fin educativo hoy en día, tanto primaria y secundaria, está neto para ingresar a la universidad y punto. En la universidad toma otro enfoque, se podría decir. Ahora, bueno, de acuerdo a esto, quería dar una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia didáctica específica y cuáles serían los recursos tangibles específicos para poder integrar este sistema en el nivel primario y secundario, ¿no? Bueno, pues en primer lugar tiene que estar dentro de la programación del centro educativo. Eso para empezar. Es decir, lo más importante es que dentro de la manera de trabajar del centro educativo, de la dirección del centro y de cómo se enfoca la educación en ese centro educativo, tiene que haber una apuesta y tiene que haber una ayuda desde la organización del centro temporal y en medios para llevar a cabo esos proyectos. Eso es lo principal. Un proyecto STEM en un centro educativo no se puede llevar a cabo a no ser que la parrilla horaria se organice de una cierta manera que facilite que haya horas dedicadas a ese proyecto STEM. De otra manera es inviable. Tampoco se puede llevar a cabo si en el centro educativo no se contempla que tiene que haber horas de utilización de un laboratorio para ese proyecto STEM. Pues tampoco se va a poder hacer. Ni que los estudiantes vayan a poder salir del centro educativo para hacer tareas fuera del centro. Con su acompañamiento de docentes, etcétera, todo eso se tiene que organizar. Por lo tanto, lo principal es que el centro educativo disponga de una iniciativa para aportar medios a que ese proyecto se haga. Eso es lo que pienso que es principal. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No, hay que aprovechar porque el profesor Laza tiene todavía un desfase horario y está a punto de quedarse dormido. Ya lleva despierto como 14 horas. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Isol por la conferencia y bueno, no es el único momento en que lo tenemos. El día sábado también está prevista una conferencia sobre razonamiento y argumentación en matemáticas y ahí no termina el paseo, sino que luego nos vamos a encontrar en el COVICEMAT, el séptimo COVICEMAT en Cusco. El profesor Laza es uno de los conferencistas invitados, así que ahí no los vamos a transmitir, así que tendrán que ir a Cusco si quieren seguir luciendo. Del 9 al 11, del 9 al 11. Del 9 al 11 de julio. Muy bien, bueno, muchas gracias por su atención. Un aplauso para nosotros. ¿Qué tal? ¿Nos han olvidado?